8:13 de esta mañana de jueves 24 de abril en las voces de la mañana de Lancelot Radio, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, que el día amanece precioso, eso es lo primero. Sí, muy bonito. Y lo segundo... Con mucho menos viento. Sí, pero el viento vuelve y vuelve fuerte para mañana. Es lo que la predicción que traslada el Consorcio de Seguridad y Emergencia. Eso es lo que te iba a decir, Jorge, que ayer me dijiste que no me preocupara porque en el gobierno todo estaba tranquilo, todo tal, y salgo de aquí y me entero de que el gobierno reactiva la compra de munición a una empresa con sede en Israel, algo que dijo que no iba a ser. Y entonces ya pues se forma la marimorena, Jorge, y tú me dijiste que me estuviera tranquila. Tú sigue tranquila, no va a pasar nada. Sumar no se va a ir del gobierno, tú tranquila, que ellos saben que estar en el gobierno es tener protagonismo y estar fuera del gobierno es estar en la intrascendencia. Y es verdad que ellos tienen un problema, en este caso, con su marca competidora, que es realmente la verdadera de ese espacio en estos últimos años, que ha sido Podemos. Y Podemos parece que las encuestas parece que le está subiendo muy poco, pero está subiendo y prácticamente yo creo que el desgaste que puede tener Sumar es precisamente estar en un gobierno sentado entre dos sillas, que es la mejor manera de caerse, ¿no? Sumar pues quiere ser esa izquierda alternativa que representó Pablo Iglesias y todo su equipo y no lo está consiguiendo. Y claro, y tiene contradicciones como esta ahora que tú acabas de comentar. Claro, comprar casi 7 millones de euros a Israel, a una empresa de Israel, cuando se había acordado no hacerlo, y cuando la postura antibelicista de Sumar es uno de sus patrones principales de su ideología, pues realmente es una contradicción, pero que resolverán, ¿eh? No te preocupes, que del gobierno no se van a ir, harán el teatro que tienen que hacer, se pondrán protestando, dirán que esto no se puede hacer, pero al final no se irán. Y lo consecuente sería que se marcharan si realmente consideran que va contra su ideología, ¿no? Y sobre todo lo que piensa su votante, pero no lo harán. No te preocupes. Es que tú dices que lo coherente, pero es que hemos asistido a tantas incoherencias en no tanto tiempo que ya prácticamente a uno ni le sorprenden ciertas cosas, te lo prometo. Creo que le damos más importancia nosotros, los medios, que realmente la ciudadanía. Claro. Y más incoherente ha sido Pedro Sánchez en desde su programa electoral, no a la amnistía, todo el tema de la cuestión catalana. Y mira, ha tenido porque es un hombre, no voy a decir sin escrúpulos, porque eso tampoco sería justo, pero bueno, un hombre pragmático que importa poco en estos momentos la ideología. Él va a sobrevivir, lo ha hecho, lo ha conseguido con un ejecutivo, unos apoyos, digamos, Frankenstein, de gente de izquierda, de derecha, todo mezclado, pero ha tenido la suerte que muy pocas veces ha tenido la derecha este país, o que ha tenido el PSOE, y es que a la derecha pues tiene a un PP debilitado, pero sobre todo debilitado por la existencia de Vox. Si no existiera Vox, pues posiblemente estaría gobernando hoy el Partido Popular. Vox es el seguro que tiene la izquierda, y en este caso el PSOE y sobre todo Pedro Sánchez. Uh-huh. En fin, una crisis más que sumamos, es como vamos poniéndole marquitas, ¿no? Como la gente que cuenta los días, pues sí. Lo mismo, le vamos poniendo marquitas a Son cicatrices, pero que se curan rápidamente, no te preocupes. Sí, no te preocupes, lo mismo que ayer. Oye, Jorge, vamos a otras... Yo no sé si has podido escuchar la entrevista que teníamos hace unos minutos con el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricua. Sí me gustaría... ¿La has escuchado? ¿Has escuchado algo de lo que...? Escuché gran parte de la entrevista. La parte final no pude escucharla, pero desde el principio la estaba escuchando. Porque una de las cosas que sí le preguntábamos por los taxis, ahora vamos con ese tema, pero sí. Antes de los taxis sí que es verdad que insistíamos en ese debate que existe. Le preguntábamos por las diferencias entre la provincia de Las Palmas y de la de Santa Cruz. En Santa Cruz no se pudo evitar la huelga. En la provincia de Las Palmas sí
toda vez que decidieron las patronales poner sobre la mesa 100 millones. Él explicó, no tocaba, pero bueno, entendemos que es justo, que era una cosa para negociar para el próximo convenio, porque es verdad que tenían el convenio vigente, pero bueno, se ha negociado anticipadamente a lo que ellos tenían previsto, sí lo ve como algo justo, Sí. pero sí que es verdad que me ha llamado la atención que algo que no esconde, y es que habla de realmente incapacidad política, porque hay titulares que damos muchas veces, porque así se nos trasladan también, titulares de récord de visitantes, récord de facturación, y además es que me parece, eso que ha dicho me parece clave. Dice, eso implica récord de recaudación. Una recaudación que las administraciones públicas y la clase política debe gestionar porque con la recaudación, no piensen ustedes que solo se mejoran o se construyen carreteras, también se construyen colegios, también se construyen centros de salud, también se construyen muchos servicios básicos que se ven tensionados, y también se construyen casas, por otra parte. Es evidente, lo que viene a decir es que, mira, tratar de poner como el turismo que sea la carreta que lo aguante todo en Canarias no puede ser. Es decir, algo tendrá, es lo que viene a decir, es decir, oiga, tenemos que estar contentos de tener una industria como es la turística, que emplea, pues prácticamente en Canarias, quita las Islas Verdes, pues prácticamente el Producto Interior Bruto, aunque se dice que es el 35%, directo e indirectamente, es mucho más. Y en islas como Lanzarote y Fuerteventura lo sabemos, es el 80 al 90%, por no decir el 99% de nuestra economía. Por lo tanto, lo que él no entiende, o no entiende mucho, en fin, analistas y gente representante de la patronal turística, es que un poco, en vez de estar orgulloso de tener una industria puntera que bate récord, que va bien, pues parece que tenemos que a ver si la podemos pinchar, ¿no? Y a ver si la podemos fastidiar un poco. Y entonces es verdad que con la inflación, ya lo decía, la falta de vivienda, en muchos casos el que no se hayan hecho carreteras, todo eso está creando unos problemas alrededor del crecimiento que son no deseables, pero que se le echa la culpa, curiosamente, a quien está aportando más dinero para poder dar soluciones, que es el turismo. Una cosa es que yo creo que efectivamente se ha empobrecido las clases medias y, por lo tanto, en general, no solo los que trabajan en el turismo, sino las clases medias en general, se han empobrecido por la inflación, que ha sido terrorífica en los últimos años, y es lo que ha hecho que ya desde la época del gobierno de Ángel Víctor Torres, pues se notara en los 2 últimos años un empobrecimiento real de Canarias en las clases medias. Es verdad que ese es un tema que hay que resolver, pero parece que el turismo es como la medicina que lo va a resolver todo, y no es así. Las instituciones públicas tienen que cumplir con sus deberes y tienen que ser autocríticas y tienen que decir, oye, que en Lanzarote, por ejemplo, una carretera, como tú decías bien en la entrevista, pues prácticamente no se ha hecho una carretera de verdad hace 20 años, una carretera de verdad, sí. importante. Y claro, o sea, ¿por qué dices tú? Después me dice, no, es que el turismo está creando cola. Hombre, cola no, es que usted no pone las vías adecuadas que tenía que haberse hecho hace 20 años, pues claro que está creando problemas. Ahora bien, hay que resolver el tema de los salarios. Se ha hecho un esfuerzo, yo creo que lo ha hecho tanto la provincia occidental, que tenía un convenio un poquito peor que el de la provincia de Las Palmas, pero que bueno, pero muy parecido. En cambio, la provincia occidental, la de Las Palmas oriental, la ha logrado resolver, las islas orientales, y se convocó la huelga y se prometió una serie de aumentos salariales y una paga extra más todavía, en fin, puntual, pero una paga extra más este año, que de alguna manera compensa la pérdida de capacidad económica que han tenido los trabajadores del sector turístico. Pero claro, los del sector comercio también han perdido, y los del sector construcción, y todo el mundo ha perdido. Lo que quiero decir es que no se puede siempre enfocar todo lo malo al turismo, ¿no? Cuando debe de ser todo lo contrario.
Bueno, uno de los enfoques en los que él insistía, y yo es verdad que ya lo he escuchado decir antes, sobre todo al sector empresarial, que son los que sostienen al fin y al cabo las empresas, son los que pagan los gastos de la seguridad social, todo este tipo de la seguridad social, todo este tipo de cosas, ya lo he escuchado. Oigan, que no, nosotros a veces nos vemos entre la espada y la pared, así se vieron entre la espada y la pared. Y exigen, o sea, que le piden a la ciudadanía que le exija también a la parte pública, no solo a ellos, Claro. porque ellos también Claro. se ven y esto es real. Lo que pasa es que existe también una especie de... En el imaginario hay como una tendencia a ver al sector empresarial como, no sé, como oscuro, no, No, como los malos de la película. y no, Eso es así, y no tiene nada que ver, o sea, son los que nos dan el trabajo a Vamos a ver, nosotros. como decía ayer el presidente de la Asociación de Fuerteventura de Turismo, el señor Hormiga, parece que dio a entender un poco que los que se manifiestan en Fuerteventura por las cosas, que por ejemplo el desarrollo del puerto, ¿no? Hablaba del desarrollo del puerto de Corralejo, ¿no? Que realmente lleva cuántos años sin hacerse nada en ese puerto, cuando ha aumentado la capacidad de todo, de barcos, de trasiego de personas, de coches, de vehículos, y en cambio se ha mejorado por fin el de Lanzarote y se ha quedado el de Fuerteventura atrás. Y dice, no, porque hay 4 que cogen una ola, y dice que va a desaparecer la ola, y son los 4 de siempre, dice. Y tiene cierta razón, porque en Lanzarote es verdad que ya no son los 4 de siempre, porque los 4 de siempre ya se han agotado, pero le han sustituido otros todavía que son peores en ese sentido. Y menos mal que como tienen la capacidad de pelearse entre ellos también, pues no tienen la fuerza con la que tuvo el movimiento ciudadano en su día en la isla de Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Que a veces acierta y es necesario una voz crítica, siempre hay que replantearse cosas, pero hay que reflexionar. Pero hombre, esta gente, estos ciudadanos de Lanzarote se oponían a que se desdoblara la carretera de Tahiche, pero es que llegamos a términos estúpidos, o se oponían y manifestaron y traían un payaso para que no se mejorara la carretera de la Jeria, que era una carretera de burro, y ahora se ha hecho una carretera totalmente integrada con el paisaje, perfecta, y nadie dice nada, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces a la gente hay que escucharla, pero muchas veces no hay que hacerle caso. Está bien que se le escuche, pero no hay que hacerle caso porque la demagogia y el populismo, pues lo que hace es que no se... El problema con muchas aristas complicados, pues se quieren resolver que es el populismo, ¿no? Con demagogia y con medidas que realmente facilonas, que no resuelven nada. Bueno, hoy hemos continuado con ese análisis que estamos haciendo, porque ser ombliguistas tampoco... O sea, hay que mirar cómo son las características de Lanzarote y las circunstancias para tomar medidas, pero es bueno también echar un vistazo hacia afuera y sobre todo hacia territorios que pueden tener similitudes con nosotros, como son Fuerteventura o como son Gran Canaria. También le preguntábamos al señor Mañaricua que cuál era la situación del taxi en Gran Canaria. Él nos explicaba que allí las cosas iban bien, de hecho nos aportaba soluciones porque sí que conoce de la problemática existente, no solo en Lanzarote, sino en Fuerteventura, algo que ayer ponía de manifiesto Antonio Vicente Hormiga, presidente de Asofuer. Claro, si uno se fija en los datos que hace unos días compartió lancelotdigital.com, hablaba de que si Lanzarote quería estar en unas ratios, digamos, más razonables, si lo equiparamos, por ejemplo, con Gran Canaria, tendría que tener 4 veces más licencias. Y si lo comparábamos con Fuerteventura, 2 veces más. Hemos visto que Fuerteventura, insuficiente, porque ellos también les resulta insuficiente, pues a lo mejor tendríamos que aproximarnos mucho más a las ratios que tienen en Gran Canaria, de licencias me refiero. Es evidente que aquí hay un déficit, porque como todo, pues igual que no se ha hecho carretera, igual que no se ha hecho vivienda pública, pues tampoco se han sacado licencias cuando los medios de comunicación decíamos hace muchos años, veníamos reclamando porque era una petición y era una realidad que hacía falta licencia, porque había crecido la isla, había crecido el movimiento turístico, había crecido el movimiento ciudadano, del número de ciudadanos, y en cambio seguíamos con prácticamente las mismas licencias en los últimos 20 años. Es que ha habido un parón de hace 20 años para acá en ese sentido, y claro, es verdad que los taxistas, el colectivo de taxistas tiene mucho poder, y sobre todo hay 2 colectivos que tienen mucho poder, y esto pues, hombre, siempre que intentaban evitar que se sacaran licencias.
no, cuando ya se vieron que era imposible, es verdad que también lo han apoyado, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Bartolomé para que sacara licencia, pero es que no tienen que apoyarlo o no apoyarlo. El colectivo de taxistas no tiene que decidir sobre decisiones que son del interés general, tiene que decidirlo el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Bartolomé, de Tía, de Yaiza, el de Arrecife, son los que tienen que decidir, y el de dice que son los principales, los que tienen que decidir la política del taxi, no al revés, porque evidentemente los taxistas saben cómo funcionan las cosas, pero los taxistas que vayan solo a su interés personal y particular y empresarial, y ya está, y entonces fastidiamos el interés general. Por lo tanto, tiene que ser, se le puede escuchar, se le puede oír, y hay que escucharlo y oírlo, pero las decisiones tiene que tomarlo el poder público, el poder político, en este caso, que son los que tienen que defender el interés general del servicio público del taxi. Ya, pero no solo el Cabildo, Jorge, los ayuntamientos también, y en eso sí que... No, estoy hablando del Ayuntamiento, el Cabildo ni lo he nombrado, porque es que el Cabildo solo está para los problemas cuando hay servicios esenciales que tiene que intervenir si no funcionan bien. Pero y puede, como Cabildo, que tiene más dinero que muchos ayuntamientos, pues lo que puede hacer son políticos, pues, mira, te voy a facilitar el que es lo que ha prometido Osvaldo Betancor, el presidente del Cabildo, que es decir, mire, yo si quiere les costeo, y si quiere no, le costeo lo que es la central única digitalizada, que va a permitir pues saber en cada momento dónde están los conflictos, dónde hay más taxis, dónde hay más clientes pidiendo, si un taxi está pasando por Playa Blanca, aunque sea de Teguise o de Arrecife o de San Bartolomé, y llevan cola en un hotel esperando turistas, pues que pueda desplazarse ese taxi que está cerca a recogerlo. En fin, son cosas que ya se hacen en muchos sitios del mundo, en muchos sitios de Europa, pero en Lanzarote hay unos intereses que son, yo lo entiendo, es decir, yo si fuera taxista haría lo mismo que lo que están haciendo, intentar que intervenga el poder público en el negocio del taxi lo menos posible, y que me lo organice yo, que yo ya lo haré lo mejor posible, primero para mis intereses y después para el interés general. Pues están las posiciones bastante encontradas, pero yo espero que, tal y como pasó con ese acuerdo que alcanzaron ya in extremis para evitar la huelga en Semana Santa con el sector de la hostelería, pues se encuentre una solución dialogada entre las distintas partes, ayuntamientos, pero dialogar es dialogar y negociar es negociar. O sea, hay que sentarse con seriedad y pensar en el interés general, especialmente, como dices tú, Jorge, la administración pública. Pero Erika, me parece bien, pero si tú ya vas con la tesis de que la central única no es la solución, sino que al contrario va a ser peor, y ni siquiera la aprobamos, ni siquiera intentas que salga bien el invento, pues ya poco tiene que negociar, más allá de que yo creo que el Cabildo debió, cuando los taxistas salieron, por lo menos recibirlo, a ver, aunque fuera un paripé, pero por lo menos hacerlo, ¿no? Porque salieron ahí más de 100 taxistas, yo creo que tenían que haber ido alguien del Cabildo a decirle, mire, que entre una delegación de representantes, a ver, que me vengan a plantear, porque una de las cosas que decía Osvaldo Betancor, el presidente del Cabildo de Lanzarote, en la última entrevista que le hicimos en Lanzarote Televisión, era, oiga, que nos digan cuáles son las soluciones, porque ellos, a ver, si no es eso, ¿cuál es la solución? Y la solución de ellos es decir que todo siga como está. Y claro, esa no es la solución, porque los problemas de la cola que padecen muchos ciudadanos de Lanzarote en el Open Mall, o cuando viene el crucero en cualquier señor del barrio que no puede bajar a Arrecife porque para hacer sus compras, porque el taxi está ocupado con los turistas, o cuando en el aeropuerto, es verdad que no es siempre, y yo reconozco que el Ayuntamiento de San Bartolomé y el taxi están bastante bien organizados, pero es verdad que no es suficiente, es manifiestamente mejorable, porque no ya lo del aeropuerto solo, manifiestamente mejorable me refiero la situación del taxi en toda Lanzarote. Y esto es un pulso que se ha echado muchas veces y que lo ha perdido el Cabildo, y me da que no va a ser fácil tampoco, porque al estar el PSOE en Tía y al estar en San Bartolomé y al estar a favor del gremio de los taxistas, porque ellos consideran que
en fin, tienen poder y además algunos son miembros de los grupos de gobierno, en fin, y creen que controlan, creen que estamos en los años todavía de los años 80, 90, donde efectivamente manejaba mucha familia y tal, pero que ya no es así, Playa Honda ya prácticamente todos los habitantes son de fuera, pero es una equivocación desde mi punto de vista que tiene en este caso el Partido Socialista, que se pone de parte del sector del taxi, sin defender los intereses del resto del interés público en este caso. Ellos dicen que sí lo resuelven, que están muy bien, pero lo cierto es que no tiene un pase que en una isla turística como es la isla de Lanzarote, una isla que ha crecido, sigue casi prácticamente con la misma licencia de hace 20 años, que además las que se han aprobado por cuestiones burocráticas todavía las licencias no hayan salido al mercado, y además que todavía que un taxi de San Bartolomé vaya con turistas que cogen el aeropuerto, lo dejen en Playa Blanca y hayan turistas de Playa Blanca que no puedan ir al aeropuerto con ese taxi, pues esto no tiene sentido cuando faltan taxis, porque si no faltaron, pues está bien que lo hagan lo de Playa Blanca, pero cuando hay gente esperando más de una hora, oiga, pues yo creo que lo razonable es que pueda ir un taxi de San Bartolomé a buscar si está por allí, coger a taxistas a clientes que están esperando desde hace más de una hora en la recepción de un hotel. Pues con eso nos quedamos, Jorge, porque no tenemos tiempo para más, como siempre agradeciéndote que estés con nosotros y que te vemos en Café de Periodistas a mediodía. Jorge Coll, gracias, buen día. Venga, un abrazo. No levanta vuelo el que se queda bajo